versículo 6 de Hebreos capítulo 11, la carta a los Hebreos. Y la palabra de Dios es profunda, decidora, maravillosa para ti hoy. Esa es palabra de Dios para ti. Es un rema de Dios para estos días difíciles. Dice así la palabra: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gloria en esta hora y elevamos nuestra limitación humana ante el trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Señor, sé que hoy hay vidas que están viviendo tiempos difíciles, circunstancias que confrontan el límite de nuestra naturaleza humana, donde la opción cero está llegando al marco de sus posibilidades. Pedimos tu intervención en esta hora, que tú estés tomando los aires. Señor, que tú estés entrando a cada hogar, que tú estés entrando ahora a cada vida. Espíritu Santo, tú que has acomodado este domingo, tú que has acomodado esta oportunidad, llega con tu influencia poderosa, que nada puede parar, que nadie puede detener. A ti sea, Dios nuestro, la gloria y la honra y la alabanza. Espíritu Santo, trae unción sobre los oídos. Aleluya. Para que tu palabra sea valorada, para que se obtenga el resultado de la fe. Esa verdadera fe que vence al mundo. Fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Usa este mensajero y el mensaje sea tuyo, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El domingo pasado estábamos hablando acerca de cómo vivir en tiempos difíciles y resolvíamos en el Señor, a través de la iluminación de su palabra, que en tiempos difíciles se vive por fe. Y que la fe asimismo nos coloca en una posición dualista de la realidad. Qué bueno es que hoy, abordando todavía este tema, pues hay mucho que decir. No sé cuántos mensajes tendríamos que dar para abordar toda la verdad que encierra el tema de la fe. Pero hoy quiero llevarte a través de esta misma idea, cómo vivir en tiempos difíciles, a que puedas encontrar otra luz, otra ventana abierta en tu caminar con Dios. Y el Señor ilumine tu entendimiento y te permita llegar al destino cierto que Dios tiene para ti. Aleluya. Hablábamos de la fe el domingo pasado y hablábamos al mismo tiempo de que lo que nos hace críticos en la realidad de la crisis, lo que nos hace perdidos en tiempos difíciles, no es la dificultad en sí. Escucha bien, mi querido amigo y hermano. Casi siempre estamos poniendo los ojos en la dificultad. Casi siempre estamos poniendo los ojos en la crisis y en la bruma que la misma levanta al confrontar nuestros límites. Pero hoy el Espíritu de Dios te está llamando a levantar la mirada. Hoy el Espíritu de Dios quiere iluminar tu mente. Hoy el Espíritu de Dios quiere hacer que puedas tener absolutamente la visión exacta que Dios quiere que tú tengas. Que puedas comprender la inmensidad de la gloria y de la bondad de Dios hacia tu vida. Porque hoy quiero decirte una palabra única y necesaria. Es el sentir de Dios para ti hoy. Dios te ama abundantemente. Dios te ama con amor incansable, te ama con amor inmedible,
Dios te ama. Aleluya. Nada puede apagar esa voz en tus oídos hoy. Nada podrá apagar esa voz de Dios en tu alma. No importa la crisis por la que estés pasando. No importa el apagón en el marco de tus posibilidades. No importa que estés atravesando por esa opción cero. No dudes un solo instante. Dios te sigue amando. Aleluya. Aleluya. Qué lindo es estar colgado del amor de Dios. Y hablándote de la crisis que nos envuelve, hablándote de las circunstancias hostiles, quiero referirme a un personaje que hoy nos va a ilustrar esta verdad, cómo vivir en tiempos difíciles. Y hay un personaje bíblico que la fe cristiana recuerda. Es un personaje bíblico que su libro o el libro acerca de su vida en su relación con Dios ha sido puesto en las Sagradas Escrituras y es un libro sagrado. Qué lindo es que el hombre en las Escrituras que experimentó el mayor contexto de sufrimiento antes de Jesús. Un hombre que experimentó que las circunstancias alrededor de su vida lo llevaron a la opción cero en esperanza y en posibilidades. Qué bueno es que la Biblia tiene de todo. Aleluya. Amén. La Biblia tiene todo lo que el hombre necesita saber. Amén. Y ese hombre es Job. El libro de Job es un libro extraordinario. Su contenido y forma nos hacen entender cómo vivir en tiempos difíciles, cómo comprender la crisis, cómo ver la adversidad, cómo caminar en días tan oscuros. Y el libro de Job es extraordinario, porque nos muestra en una manera única en el Antiguo Testamento la bendición de la paternidad divina. La paternidad divina es la gloria de todo ser humano. El regalo más grande que Dios pudo darle a la humanidad se lo dio en Cristo Jesús a través de la fe. Dice la palabra de Dios que los que creen en su nombre, en el nombre del Hijo de Dios, a aquellos que le recibieron y que creen en su nombre, Dios les ha dado el derecho de ser hechos hijos de Dios. La gloria de todo ser humano es participar de la paternidad divina. Aleluya. Hay gloria en la paternidad divina. Hay gloria en tener a Dios en Dios un Padre. Y ahora vamos a abordar el tema. El libro de Job comienza en una manera muy característica. Dice que había un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, justo, un hombre piadoso. Ese era Job. Es un hombre que vivió en la etapa patriarcal, mucho antes de Moisés. Un hombre que se anticipó en el tiempo a los grandes nombres que vemos escritos aquí en las Sagradas Escrituras, antes de Abraham, antes que Moisés. Job vivió en la prehistoria, pero cuántas enseñanzas a pesar de su poca iluminación. Él vivió una vida de fe en medio de su poca iluminación. Job no tenía Biblia. Job no tenía Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Job no tenía una iglesia donde ir. ¡Aleluya! Amén. Pero la Biblia lo resalta como un hombre de fe. La Biblia lo resalta como un hombre que se atrevió a creer en esperanza contra esperanza. Y el texto de hoy es muy decidor, cómo vivir en tiempos difíciles, pero sin fe. Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que Él es galardonador Amén. De lo que le busca. Amén. La palabra de Dios es enfática y quiero traerte a Job a colación. Un hombre que poseía esa bendición de la paternidad divina y ella se hacía explícita sobre la vida de Job
en una cosa extraordinaria, la triple cobertura de Dios sobre la vida de alguien. Oye, Job contaba con la triple cobertura de Dios, con la triple cobertura de la paternidad divina. Escuche bien, bendición sobre su vida, la bendición sobre su casa y la bendición sobre sus posesiones. Dice que había un cerco alrededor de él. Satanás le habla a Dios y le dice, tú lo estás rodeando. Aleluya. Qué bueno es que para los hijos de Dios hay un muro de contención alrededor de ellos. Hay una cobertura del Omnipotente sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tus posesiones. Qué lindo. Cuando Satanás dice que los hijos de Dios, paternidad divina, los hijos de Dios se reunieron y vinieron a la presencia de Jehová Dios, pero también llegó Satanás. Hermanos, a las reuniones de los hijos de Dios suele llegar Satanás para hacer malo el ambiente, para sembrar la cizaña, para crear el desconcierto y sobre todo la crisis de fe. Escucha bien. La intención de Satanás es visitar a los hijos de Dios. La intención de Satanás es rodear la tierra y andar por ella. A él no le interesan mucho los suyos, a él le interesan los hijos de Dios. Oye, yo voy a hablarte hoy de cómo vivir en tiempos difíciles. Cómo vivir en tiempos difíciles cuando el bien falta. Cómo vivir en tiempos difíciles cuando la enfermedad llega. Cómo vivir en tiempos difíciles cuando hay grandes pérdidas. Cómo vivir en tiempos difíciles cuando estás mirando y no hay dinero en el banco. Cuando estás mirando, aleluya, tu circunstancia y llega la enfermedad a un ser querido. Cuando eres desprovisto de tus sueños y de tus bienes. Hay muchos que en esta etapa de pandemia han perdido sus hogares, sus trabajos, sus familiares más cercanos. Estoy hablando de hijos de Dios que han experimentado pérdidas. La pérdida trae dolor, trae tristeza, trae sufrimiento. Los tiempos difíciles suelen ser tiempos que traen suficiente sufrimiento, suficiente dolor, suficiente escasez, suficiente limitación. Es cuando el alma humana es completamente confrontada y en el rostro te grita la realidad que te envuelve. Ya no hay solución ni salida. Esta era la experiencia de Job. Dice que Job era tan maravilloso hombre que Dios lo consideraba, escucha bien, justo, apartado del mal, temeroso de Dios. Yo no sé a cuántas personas el Señor categoriza de esa manera. Qué lindo es cuando se habla de ti así en el cielo. ¿No es verdad que cuando uno está en comunión con Dios y viviendo en cercanía con Él, la gracia de Dios te baña? La pregunta que más tritura la mente de los creyentes es: ¿por qué el justo sufre si Dios es bueno? ¿Por qué, si somos personas piadosas, buscadoras de Dios, amantes del bien, por qué el sufrimiento? ¿Por qué las pérdidas? La pregunta de todos los tiempos es: ¿por qué sufre el justo? ¿Por qué una persona piadosa, amante de Dios, tiene que experimentar los tiempos difíciles que lo confrontan, quitándole aquella expresión de triple cobertura de Dios sobre su vida? Aleluya. Job no lo entendió. Job creía que el justo no merecía sufrir. En otras palabras, que era injusto que el justo padeciera. ¿Cuántas personas están hoy en Cristo y creen que es injusto que el justo padezca?
y ven el sufrimiento y la aflicción como ajenos a la vida cristiana. La palabra de Dios es completamente contundente en la voz del mismo Jesús, fundador del Evangelio y de la vida cristiana. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción. La aflicción es inevitable. El sufrimiento, aleluya, el dolor es inevitable. La crisis será inevitable. La limitación humana será inevitable. La opción cero en la vida del creyente es inevitable. Job estaba viviendo días extraordinarios. Estaba disfrutando de riquezas en una magnitud extrema. Su vida era bendecida, su casa bendecida y sus bienes eran floríferos, abundantes. Y de momento lo empezó a perder todo. Perdió sus bienes, perdió sus hijos, perdió a la esposa que lo abandonó en el momento de su crisis, perdió su salud. Y en medio del sufrimiento más agónico, su esposa lacera su corazón, abandonándole en el momento más tétrico y difícil. La única vez que habló la esposa fue para decir: ¿por qué conservas todavía tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¡Qué dificultad! ¡Qué cierre de todas las cosas! ¿Cómo interpretar a Dios? ¿Cómo ver la mano de Dios en la vida de un hombre que de pronto lo pierde todo? Que de pronto parece que toda la bendición le abandona. Estoy hablando hoy para esa persona que está pasando por el momento en que está perdiéndolo todo. Ese hijo de Dios que está viviendo momentos difíciles y la pérdida está tocando a sus puertas. La pérdida de sus bienes, la pérdida de su hogar, la pérdida de su salud. Hay una interacción tremenda en estas verdades. La vida, el hogar, los bienes. Cuando la pérdida empieza a tocar cada una de estas áreas, el alma humana es quebrantada, sacudida violentamente. Y Job fue violentado extremadamente. Usted lee el libro de Job, va a encontrarse que una y otra vez Job dice algo extraordinario. Él dice: si yo pudiera hallarlo, si pudiera hallar a Dios, entraría a la silla donde Él está y conversaría con Él y resolvería las interrogantes de mi mente. Yo le hablaría y Él me respondería, pero no lo encuentro, no sé dónde está en el día de mi quebranto. Aleluya. Qué difícil es cuando estás pasando por las pérdidas, por la tribulación de la ausencia de bienes, de la salud, y no ves a Dios en el contexto de tu realidad. No lo ves. Es como si te abandonara en el día y momento de la angustia. Yo quiero decirte que para vivir en tiempos difíciles como los tales, es preciso entender esto una y otra vez. No importa qué suceda, no abandones tu fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. No hay manera de agradar a Dios en ausencia de fe. Mire, usted puede tener ausencia de cualquier cosa, pero hay una cosa que puede sacarte del agrado divino y provocar la no intervención del favor de Dios sobre ti, y es la ausencia de la fe.
En otras palabras, cuando vengas a Dios puede quedársete cualquier otra cosa, pero no olvides la fe. Aleluya. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él, el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Quiero quedarme en esas dos expresiones. Sin fe es imposible agradar a Dios. Estábamos nosotros definiendo el domingo pasado la fe. Y decíamos que en el primer versículo del capítulo 11 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, es convicción de lo que no se ve. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Y esta idea del versículo 6 está atizando la idea del versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, es convicción de lo que no se ve. En la búsqueda de Dios en medio del momento difícil no basta el llanto. En la búsqueda de Dios en medio del momento difícil no traigas queja, no resolverá nada. En la búsqueda de Dios en medio de la pérdida, del quebranto y del sufrimiento, olvídate de la queja, olvídate de la duda, olvídate del llanto. Trae fe ante su presencia. Ninguna otra cosa va a agradar a Dios, porque es necesario. ¿Sabe cuándo algo es necesario? Cuando es vital. Algo es necesario cuando no es una opción. Es necesario agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay. La fe se orienta en primer lugar en la realidad de Dios. Por eso decíamos que la fe nos coloca en una posición dualista. Vivimos en un contexto de incredulidad, en un mundo donde solo absolutiza una parte de la realidad objetiva, la realidad natural, la realidad material. Y es en medio de esa realidad material y en medio de esa dimensión de espacio y tiempo donde somos sacudidos por la aflicción y por el quebrantamiento. Cuando hablamos de la fe posmoderna, de la verdad posmoderna, cuando hablamos de la ideología que el diablo está trayendo sobre la humanidad en los días en que vivimos, tenemos que acordarnos, aquellos que nacimos en países donde se nos trató de educar desde el preescolar hasta la universidad con una filosofía científico-materialista. Todos sabemos la ideología de Carlos Marx. Una filosofía científico-materialista, Carlos Marx, la doctrina de Marx y Lenin, que se extendió por todo el continente de América Latina, en especial Cuba, Nicaragua, ahora Venezuela. Esa filosofía que contrae una relación única con el mundo natural y material. El concepto que tiene Lenin acerca de la materia es muy significativo. Eso va a volver a articularse otra vez a través de la falsa ciencia, a través de la mente cuántica, a través de una ideología que se teje en estos argumentos contra el conocimiento de Dios. Recuerdo aquellos días en que se esgrimía el concepto leninista de materia. La materia es una categoría filosófica, decía Lenin, para designar la realidad objetiva dada al hombre en sus sensaciones, calcada y fotografiada en sus sensaciones y existente independientemente de ella. Es decir, todo se reduce a materia. La realidad universal es materia. La que entra por nuestros sentidos o no es material. ¡Qué tragedia! Cuando el hombre absolutiza la realidad objetiva y la define toda como materia. No aparece la realidad espiritual,
No aparece la dimensión donde está Dios Padre y Cristo sentado a la diestra de Él. No aparece la dimensión del Espíritu. El mundo posmoderno, la ideología que como corriente está arrastrando a la humanidad, la sumerge en un contexto donde el hombre absolutiza lo que ve. Quiero decirte lo más peligroso. Mucha gente cree que porque está en la iglesia creen. La Biblia dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hay mucha gente que está en la iglesia y que tiene Biblia y que canta cánticos y le parece que esa costumbre o expresión religiosa se llama fe. Pero yo quiero decirte que muchas veces nuestros cultos, muchas veces nuestras ceremonias no son más que la expresión de un culto materialista y completamente naturalista. ¿Saben por qué? Porque nuestros cultos se enfocan en el más acá. Vamos a Dios para pedirle las cosas de este mundo. Nuestro interés está en este mundo, nuestro interés está en la materia. Algunos incluso manipulan las escrituras. He visto a tantos predicar el evangelio y sin embargo en el camino de un mensaje poderoso hay una curva por el interés mezquino en el mundo natural y material. Nuestras oraciones en el altar tienen como fin el mundo material. Oramos por casas, oramos por carros, oramos por dinero, oramos por negocio y somos tan materialistas como los grandes ateos del universo. ¡Qué tristeza! Hoy los cultos se llenan, pero la agenda de solicitud está confinada solo al marco del más acá. Había un tiempo en que no entendíamos por qué en Cuba, con una filosofía científico-materialista de la realidad, donde no hay Dios, no hay espíritu, no hay cielo, ¿por qué había tanto apoyo del gobierno a los adoradores satánicos, al culto ocultista? Mientras se presionaba la iglesia, los babalaos, los espiritistas, vibraban y tenían una relación inequívoca con el gobierno. Y nos preguntábamos cómo es posible que un gobierno con una plataforma atea tenga tan buena relación con la brujería. Se atacaba la fe en Cristo, pero cualquiera en las escuelas podía tener un ídolo en casa, rayarse del palo y tener un culto ocultista. ¿Cuál es la relación? La relación es que la filosofía científico-materialista, así como la brujería, tienen su énfasis en el mundo del más acá. La iglesia, en cambio, cree en un mundo que no se ve. ¡Aleluya! La iglesia, en cambio, cree en la eternidad. La iglesia, en cambio, cree en un cielo aparejado para los hijos de Dios. La iglesia, en cambio, cree que este mundo pasará y perecerá, pero que los que creen en Cristo vivirán eternamente y para siempre. La iglesia no tiene sus esperanzas cifradas en este mundo. La iglesia cree en un mundo venidero. Sin fe es imposible agradar a Dios. Estoy llamando a los cristianos, a la juventud, a las mujeres, a los hombres, al ministerio pastoral. Tengamos un culto que le haga ver a la gente no solo el mundo que se ve, sino el mundo que no se ve. Hoy la gente hace cuantitativa su bendición al compás de cuántos bienes materiales tiene. El medidor de la bendición de muchos cristianos es cuántos bienes materiales pueden contar. Hay alguien que elevó mi mirada en estos días de pandemia. Y estábamos conversando y dijo, todo el mundo está corriendo. La gente está corriendo por salvar al mundo. Pero Dios no quiere salvar al mundo. Dios quiere salvarnos de este mundo.
Usted sabe que esta tierra es insalvable. Usted sabe que la palabra de Dios afirma que este mundo es insalvable. El mundo perecerá envuelto en fuego. Señor. Y los elementos ardiendo se fundirán. Esa tercera guerra mundial será inevitable. Se sacará a la tierra de su órbita por la maldad de la vida humana, influenciada por una corriente demoníaca y satánica. Y será el fin de la dimensión que se ve. ¿Qué pasará con aquellos que solo tienen su confianza en el mundo que se ve? ¿Qué pasará con aquellos que solo tienen su confianza en el mundo tangible que entra por nuestros sentidos? Sin fe en la dimensión que no se ve, es imposible agradar a Dios. Hay una dimensión paralela, aleluya, más allá del sol, más allá de las estrellas, como cantaban los cristianos. Hay un lugar más allá del sol. Amén. Hay una ciudad más allá del sol. Hay un reino espiritual más allá del sol. Es el reino de nuestro Padre Celestial. Y cuando usted es una persona con una posición monista, es decir, usted absolutiza una sola dimensión de la realidad, su esperanza y su vida van a ser completamente dislocadas, trastornadas, destruidas por alguien que la Biblia afirma que también es parte de la existencia. ¿Usted sabe lo que le pasó a Job? Cuando Job vio que la calamidad, la precariedad y las limitaciones empezaron a confrontarle en grado sumo, y el dolor, el sufrimiento y la crisis vinieron de repente a su vida, Job dijo: ¿por qué Dios me está haciendo esto? La primera, y es muy común, es inherente a la naturaleza humana, culpar a Dios. Ya que el tiempo ha avanzado mucho, quiero aprovechar estos últimos minutos. La inclinación natural del ser humano es, en medio de la crisis, culpar a Dios. Mira lo que Dios me ha quitado. ¿Por qué el Señor permite esto? Si yo soy cristiano, si yo le amo, si yo le sirvo. El Señor llamó a Job mi siervo Job. Cuando tú estás sirviendo a Dios, cuando lo estás adorando, cuando te estás acercando a Él, cuando lo estás celebrando, y de momento llega la confrontación y la crisis, la idea inmediata es culpar a Dios. Quiero decirte que en tiempos difíciles no culpes a Dios. Mantén tu integridad, conserva la fe, no pierdas la fe. ¿En qué, pastor? Primero, en su realidad. Aunque no puedas palparlo y tocarlo, aunque no puedas olerlo, Dios es real, más real que lo que se ve. No lo busques en la dimensión tangible. No lo busques en la dimensión olora. No lo busques a través de tus oídos físicos. Dios está más allá de tus sensaciones, pero es más real que el mundo de tus sentidos. Es necesario que el que se acerque a Él crea que le hay. Crea que Él es real. ¡Aleluya! Crea que a pesar de que hay conflicto, a pesar de que hay circunstancias que aprietan, a pesar, hay alguien más en el universo, hay alguien más que la crisis, hay alguien más que el problema, hay alguien más que la bruma, hay alguien más allá de Satanás. Cristo está esperando simplemente que te acerques a Él. El Señor quiere que creas que hay alguien más. El Señor de la gloria, el Verbo de Dios humanado, muerto, resucitado y glorificado, está ahí esperando por ti. Que no se cierren las puertas de tus esperanzas, porque en el mundo que se ve no veas solución. En el mundo que se ve no veas esperanza. Para aquellos que no tienen esperanza, para aquellos que han perdido la fe, mirando el mundo que se ve, abre tus ojos al mundo invisible, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. El apóstol Juan, hablando de Él, dijo: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo.
En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Aleluya. Aquella luz que alumbra a todo hombre. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Luz significa esperanza en medio de la oscuridad. Hay alguien más que se llama Jesucristo. Hay alguien más que se llama el Hijo de Dios encarnado. Hay alguien más que murió por nosotros en la cruz del Calvario y a través del velo de su sangre nos da acceso a la dimensión que no se ve. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Cómo puedo entrar a esa dimensión? ¿Cómo puedo romper ese globo asfixiante de circunstancias naturales y materiales? Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad, aleluya, y yo soy la vida. Nadie viene a Dios el Padre sino a través de mí. Yo soy el camino a la otra dimensión. Yo quiero decirte, aleluya, que hay otra dimensión. El Señor Jesús cuando estaba sufriendo, nuestro gran modelo, la Biblia le llama el experimentado en quebranto. A lo mejor tú crees que estás sufriendo algo. Dice Jesús, por lo que tú pasaste ya yo pasé. Perdí a mis amigos, lo perdí todo. Mi dignidad. Yo soy el experimentado en quebranto. Y cuando estaba en la cruz también dije lo mismo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y por qué estás tan lejos de mi salvación? Aleluya. Es común, es normal que en el momento de la crisis no veas a Dios y creas que Dios está lejos. Lo peor es creer que Dios es cómplice del problema. Dios nunca será cómplice de tu crisis. Dios nunca será cómplice de la aflicción. Dios nunca será cómplice de tu mal o de tu destrucción. Hay una palabra que quiero dejar en el aire hoy para aquellos que en medio de la pérdida están culpando a Dios. ¿Por qué Dios se llevó a mi hijo? ¿Por qué Dios se llevó a mi mujer? ¿Por qué Dios se llevó mi casa? ¿Por qué Dios me lo quitó todo? ¿Por qué Dios ha permitido esto? ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Dios? Y empiezas a dudar no solo de su realidad, sino empiezas a dudar de su naturaleza. ¿Tú sabes lo que dice el texto? Es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay, pero no solamente que Él existe, sino dice, y que es galardonador de lo que le buscan. Él no solo es, lo importante no solo es que Él es, lo importante también es creer cómo Él es. Él es un Dios de bondad, Él es un Dios maravilloso, Él es un Dios de amor, Él es un Dios de virtudes, jamás será cómplice de tu mal. Es necesario que tú creas en la realidad, en la dimensión espiritual donde está Dios, cuando no haya solución alguna para ti en la dimensión que se ve. Pero es necesario que tú creas en la naturaleza de ese Dios. Y yo quiero decirte en breve 3 cosas que aprendemos de Jesús en el Salmo 22 que me han servido. Voy a terminarte con esto. Eso me ha servido en todo el caminar de mi vida. Jesús dijo, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? El Hijo de Dios se había cargado con el pecado del mundo. Y Dios no puede ver el pecado ni aún en su propio Hijo. Y por primera vez el Hijo se separa del Padre, aleluya, cargando nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y Jesús dice en primer lugar, pero tú eres santo. Aleluya. Escucha, hay 3 atributos de Dios que son vitales tener en cuenta el día de la crisis para que como Job tú conserves tu integridad. ¿Tú sabes lo que dijo Job? Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Dijo Job, no abriré mi boca para proferir palabra alguna contra Jehová. Mantendré mi integridad. Seguiré confiando en Él. 1, Dios es santo. Cuando llegue el sufrimiento y la pérdida a tu vida, Dios es santo. Dios es justo y Dios es bueno.
Si lees el capítulo 22 de los Salmos, verás que Dios es justo, Dios es santo y Dios es bueno. Y de un Dios bueno y santo y justo no puedes esperar mal alguno en contra de tu vida. Dios jamás será cómplice de tu destrucción. Dios jamás será cómplice de tu aflicción aguda. No culpes a Dios. Dios no tiene la culpa. Y entonces, pastor, ¿quién la tiene? ¿Sabe que Job tenía todas esas preguntas? El libro de Job está lleno de preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué le pasa? ¿Por qué se ha acomodado mi vida a él? ¿Por qué? Y Dios se le aparece a Job en los capítulos finales. Y cuando Dios se aparece, no aparece con respuestas. Dios aparece con preguntas. Escucha esto, es lindo. Job pensó que Dios se iba a aparecer para decirle, mira, aquí yo te tengo las respuestas a tus preguntas. Pero Dios comienza diciéndole a Job, ¿dónde tú estabas? Cuando yo hice el cielo y la tierra. Cuando yo creé todas las cosas y le puse límite al mar. Cuando yo creé un orden universal, hice un mundo desde las perspectivas de la divinidad. El Dios que ha hecho el universo y exige justicia será injusto. Escucha lo que Dios le dice a Job. ¿Te justificarás tú para condenarme a mí? Lo que Dios le quiso decir a Job, Job, hay cosas que tú no sabes. Y eso no es un problema para la humanidad. Hay cosas que nunca vamos a entender. Hay cosas que de momento no entendemos. ¿Por qué esta crisis? ¿Por qué esta aflicción? ¿Por qué esta pérdida? ¿Por qué este dolor? Hay momentos en que no tendremos respuestas a los por qué. Es común en la humanidad. Lo importante no es tener respuesta para nuestros por qué. Escucha bien, cuando tú no puedes entender lo que te está pasando, tú puedes seguir confiando en el Dios que es bueno, santo y justo. No tienes que entenderlo todo para confiar. No tienes que entenderlo todo para creer. Dios es bueno, Dios es justo, Dios es santo. Yo no entiendo lo que me está pasando, pero bendito sea el nombre de mi Dios. Lo aprendí en mi juventud. Hay cosas que no he entendido en mi vida. Me han sucedido cosas abruptas. He pasado el mar por el fondo. Circunstancias se han caído. Sueños se han turbado. Pero yo sé, como dijo Job, que mi Redentor vive y veré su gloria en mi vida. Él es bueno, Él es santo, Él es justo. En otras palabras, Job no sabía nada acerca del diablo. Ya en el Nuevo Testamento la Biblia nos revela a través de Jesús quién es Satanás. Mira, ese problema y esa pérdida no vienen de Dios. Dios no planeó esa destrucción. Dios planeó una triple cobertura sobre tu vida. Sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tus bienes. Y entonces, pastor, si Dios no lo ha planeado, ¿por qué lo permite? Ya eso es otra cosa. El diablo vino para desafiar la integridad de Job. Y le dijo a Dios, claro que Job tiene que servirte. Te serviría de balde. Quítale lo que tiene. Y tú verás si el problema no es creer cuando Dios te da. ¿Qué pasaría si Dios te quita lo que te da? Hay gente que sirve a Dios mientras Dios le da. Pero si Dios se levanta y te quita, dirás como Sadrach, Mesach y Abednego, nuestro Dios puede librarnos. Y de hecho nos librará. Pero si no, tampoco adoraremos esa imagen. Lo más grandioso en un cristiano no es si Dios me da, es si no, le seguiré adorando y le seguiré sirviendo. Amén. Cuando tú no entiendes, Dios te dice, yo sé que tú no entiendes. Pero el que no entienda, no te quita el que no creas. Porque yo soy un Dios confiable. Soy bueno, soy justo y soy santo. Escucha lo que dice el evangelista San Juan, capítulo 10, versículo 10.
en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10. Escucha lo que dijo Jesús, para que tú entiendas que Dios no entra en complicidad contra tu bien. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. El que destruye, el que mata, el que hurta, el que te quita el bien, el que viene a oprimirte, no es Dios, sino Satanás. Él vino para matar, robar y destruir. Jesús deja claro cuál es la manifestación y proyección de Dios sobre tu vida. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo no quito, yo doy. Dios está interesado en darte. Dios está interesado en bendecirte. Mira, cuando Satanás se presentó a Job, le dijo, quítale. Y Dios dijo, no, yo no le quito. Te doy el permiso que le quites tú. Oye bien, Dios no fue el que le quitó los bienes a Job. Dios no fue el que le quitó a los hijos. Dios le dijo, te doy permiso, ya que tú dices que Él me sirve por lo que Él tiene. Y Satanás fue más lejos. Cuando vio que Job mantuvo su integridad, dijo, claro, piel por piel, tócale el cuerpo, métete en su hueso, para que tú veas cómo blasfema de ti. Eso es lo que está esperando Satanás de ti, que blasfeme y diga, ya yo no creo, Dios es malo, y tú empieces a blasfemar. No le dejes ese gusto al diablo, mantén tu fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero con fe lo agradas y la intervención no se hará esperar sobre ti. Recuerda, no solo cree en su existencia, cree en su benevolencia. Él es galardonador de lo que le buscan. Galardonar es premiar. Galardonar es recompensar. Dios recompensa al que mantiene su fe. Cuando tú tengas dudas, cree esto. Cristo no vino para robarte, matarte y destruirte. No le eches la culpa a Dios. Él vino para que tengas vida y la tengas en abundancia. Y entonces, pastor, ¿por qué si Dios es más fuerte que el diablo, permite su intervención? ¿Sabe lo que dijo el joven Eliú? Hay 3 amigos de Job que Dios censura porque ellos dijeron, ¿sabe lo que decían? Job está como está por su pecado. Cada vez que la gente te ve mal o te ve pasando por un problema, vienes, ¿tú sabes por qué tú estás así? Porque tú has pecado. Tú estás en pecado. Pero no siempre el sufrimiento y la crisis viene porque tú estás en pecado. No. Job era justo, temeroso y apartado del mal. No es que yo me equivoqué y por eso pasó esto y Dios me está castigando. No. Saca tu mente de ahí. Dios te ama y Él sabe que eres humano y que te puedes equivocar. El sufrimiento y la pérdida van más allá en su significado. ¿Cuántos de los humanos no nos equivocamos? Pero Dios no es un padre que tiene un látigo en la mano para darle inmediatamente a aquel que comete una falta. Dios te ama, Dios te valora. El amor de Dios se inflama en compasión sobre tu vida. Él es un padre bueno. Pero ¿sabe lo que dijo Eliú, el joven? Que el sufrimiento es un instrumento de Dios para purificar al justo. Hay algunas cosas que Dios tiene que purificar en ti. Escucha bien, porque el Padre extraordinario de gloria, no solamente ese Padre te ama, sino que ese Padre desea perfeccionarte. Dios no te tiene solo para la dimensión que se ve. Dios te tiene como un hijo para la eternidad. Y como Dios te tiene para planes y proyectos mayores, te perfecciona y te purifica. El diablo es simplemente un instrumento en las manos de Dios para perfeccionar lo que Dios le llama su propósito en tu vida. Escucha bien, Dios no solamente, quiero terminar con Romanos capítulo 8 para decirte esta verdad. ¿Tú sabes por qué Dios permite el sufrimiento? Porque Dios no es solo un Dios cuya paternidad te da identidad. Mira lo que dice Romanos capítulo 8. Versículos 28 y 29 dice así. Romanos 8, 28 y 29. Aleluya. Dice la palabra así. Y sabemos que a los que aman a Dios, los que le sirven, los que le adoran, los que son hijos de Dios,
Dice, todas las cosas les ayudan a bien. Pastor, las pérdidas también. Pastor, el dolor también. Pastor, los momentos difíciles cooperan para bien. Toda circunstancia cooperará para bien. Porque el Dios que te ama no es solo un Dios de identidad, es un Dios de propósito. Dios tiene un plan con tu vida. Él tiene un propósito con tu vida. Y te preparará y te afinará como el oro para el propósito que tiene contigo. Mira lo que dice. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántas? Todas. ¿Cuántas se excluyen? Ninguna. Todas cooperan para bien. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Qué bueno es saber que Dios no es solamente un Dios que te da identidad. Tú lo vas a ver ahora en el versículo que viene. Es un Dios que tiene propósito para ti. Y como Él tiene propósito para tu vida, dándole significado a tu existencia, Dios tiene que pulirte y Dios tiene que perfeccionarte. Y el sufrimiento es un instrumento de Dios para pulir aquellas cosas que sobran en tu vida. Amén. Y yo te voy a enseñar las cosas que sobraban en Job. Pero dice el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Comienza diciendo, a los que antes conoció. Qué bueno es que Dios te conoció antes de que tú nacieras. Aleluya. El anticipado conocimiento de Dios. Dios te tuvo en cuenta. El Dios que te ama se detuvo y te tuvo en cuenta. Antes que tu madre te pusiera nombre, antes que tú fueras gestado en la barriga de tu madre, ya Dios te tenía en cuenta. Dios tiene un plan maravilloso para ti desde la eternidad. Dios te ama. A los que antes conoció, antes que te conociera el diablo, antes que te conociera tu esposa, antes que te conociera tu esposo, antes que te conocieran tus hijos, Dios te conoció. Dice, a los que antes conoció, también los predestinó. Tú sabes que hay una predestinación en Cristo para ti. Y eso significa propósito. Que Dios tiene un plan contigo. Y eso es lindo. La garantía de tu existencia, la garantía de tu bendición es que Dios te ha predestinado. Dios predestinó tu vida. Antes de que tú comenzaras a entrar en este mundo, Dios te predestinó. Dios declaró una palabra para ti. Será en su vida lo que yo digo que será. Llegará a donde yo diga que llegará. Vivirá los días que yo declaro que vivirá. Aleluya. Dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, hijos de Dios. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y ahora mira lo que dice el 30. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, te dio identidad. Y a los que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. En otras palabras, escucha bien. Puede que el diablo te quite. Puede que el diablo te enferme. Puede que el diablo te acose, pero tú tienes que reposar tu confianza en que tu vida no depende de las circunstancias de espacio y tiempo. Tu vida no depende de lo que otros dependen. Tu vida depende de una predestinación en Cristo, una palabra decretada de Dios sobre ti. Por eso la palabra de Dios dice, 7 veces cae el justo, pero el Señor lo levantará. O en otras palabras, te puedes enfermar 50 veces, pero no te vas a morir hasta que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Vivirás los días que Dios dice que vivirás. Tendrás lo que Dios dice que tendrás. El Dios que colocó en tu identidad los talentos y los recursos que te dio, hará que se cumpla el propósito sobre ti, aunque se levante un infierno en contra. Pero en el camino pueden haber tormentas. En el camino pueden haber pérdidas. En el camino las cosas pueden tornarse de opción cero. Pero recuerda, el diablo no se metió en la vida de Job sin el permiso y el control divino. ¿Tú sabes lo que le dijo Dios a Satanás? Le dijo, escucha bien, ahí está todo lo que él tiene. Tócala, pero no toques su vida.
Qué lindo es que el diablo no se puede meter sin permiso. El diablo solo va a tocar hasta donde Dios le permite tocar. El diablo tiene que actuar bajo la permisión divina. Pero pastor, ¿por qué Dios se lo permitió? Porque habían algunas cosas en Job que había que purificar. Job no podía ser completamente perfecto ante los ojos de Dios y para lo que Dios lo tenía y para bendecirnos en estos días. Yo quiero decirte lo que había en Job. ¿Sabe lo que había en Job? No había fe. En Job había dudas. Te voy a buscar ahora en Job capítulo 1. Job capítulo 1. Versículos 5, 25 y 26. Mira cómo vivía Job. Dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Mira lo que dice este texto. Job, todos los días Job temía por la vida de sus hijos. Todos los días Job temía por el descalabro en su familia y en su vida. No se puede vivir con miedo en relación con Dios. Dice la palabra de Dios, en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, porque el temor encierra en sí castigo. Aleluya. Quiero decirte lo que dice esta palabra. Job vivía con temor. Y tú sabes lo que hace el miedo. El miedo atrae lo que tú no quieres, mientras que la fe atrae lo que tú quieres. Amén. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Job tenía que ser perfeccionado en fe. Job capítulo 3, versículos 25 y 26. Mira lo que dice el capítulo. Dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Mira lo que le pasó a Job. Dice ahora, no he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. ¿Tú sabes cómo vivía Job? En temor. Vivía en duda. No podía decir como el salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Escucha bien, no conocía la benevolencia de Dios. Él sabía que existía, pero no sabía cómo era. Y Dios quería mostrarle a Job que aunque el diablo viniera, que aunque el maligno te quite, que aunque el problema venga, tu Dios te levantará. El propósito de Dios se cumplirá, porque Dios te ha predestinado y ha marcado un propósito para tu vida. Tú no puedes vivir confiando en que los días estén bien o mal. Tú no puedes vivir confiando. Hay gente que tiene dudas. ¿Y si yo llego? ¿Y si tengo? ¿Y si el diablo se mete? ¡Que se meta el diablo! Deja que el diablo te ataque. Deja que el diablo llegue. Deja que el diablo intervenga. Dios no lo dejará que llegue más allá del permiso que Dios le dará. Y todo lo que suceda es para quitar tu falta de fe y que tengas confianza plenamente en Él. Que no confíes en tu fuerza, no confíes en tu habilidad. Esa habilidad es limitada. Las circunstancias que se ven son limitadas. Tu fe tiene que estar en lo que no se ve. En el Dios que no puedes palpar. Y termino con Job capítulo 42. Job 42, 1 al 4. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Escucha bien. Él oscureció su consejo y empezó a decir, yo no sé por qué Dios y dónde estaba Dios. No hagas eso, no oscurezcas el entendimiento. Aunque tú no lo entiendas, humíllate, pregúntale y Dios te responderá. Él dice, clama a mí y yo te responderé.
esconderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Hay cosas que tú no sabes, pero si tú guardas la actitud correcta, yo te la voy a revelar a su pie. Pero no dudes que yo te amo, no dudes que yo soy justo, no dudes que yo soy bueno, que te predestiné y tengo un propósito con tu vida que nadie lo puede impedir. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¡Aleluya! Lo que Dios tiene contigo se va a cumplir. El plan que Dios tiene contigo se va a cumplir. Llegarás porque Dios dice que llegarás. Pastor, y si me quita el diablo, tú vas a ver lo que va a pasar. Dice ahora Job, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Qué linda actitud. En tiempos difíciles sé humilde. Tú no te lo sabes todo. Tú no tienes por qué saberlo todo. Basta que tu Dios lo sabe todo. Bástate la gracia de Dios sobre ti. Job pasó de un nivel a otro nivel. ¿Tú sabes lo que hacen los sufrimientos? Los sufrimientos son las pruebas que te examinan para calificarte y entrar en otra dimensión. Amén. Dios quiere calificarte para que entres en otra dimensión de relación con Él. Y para que entres en la dimensión de tu propósito. Oye lo que dice Job. De oídas te había oído. Fe por referencia. A veces la fe que tú tienes es la fe de tu papá, es la fe de tu mamá, es la fe de la escuela dominical, es la fe del mensaje que tú oyes por YouTube. A veces la fe que tú tienes es la fe de los medios, pero Dios quiere darte una fe que vaya más allá de la referencia. Dios te quiere dar fe por experiencia. Dios quiere que tú lo conozcas. Dios quiere que tú entres a esa dimensión. Por eso es el sufrimiento, porque en medio de la crisis es cuando vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Mira lo que dice el versículo 5b. De oídas te había oído, pero dice ahora, mas ahora mis ojos te ven. Vas a ver a Dios en tu vida. Si te humillas y confías en Él y permaneces en fe, Él te recompensará. Dios vendrá y te mostrará su gloria, te mostrará su amor y su bendición. Y te termino con Job, capítulo 42, 10. Mira lo que dice ahora. Lo había perdido todo. Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Aleluya. Se humilló, reconoció la gloria del Señor. Reconoció, Señor, no debo hablar lo que yo no sé. Te debo preguntar para que tú me respondas. Amén. Amén. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. ¿Sabe qué? Mira cuando le quitó la aflicción. Cuando oró por los que lo acusaban. Cuando oró por los que lo criticaban. Cuando oró por los que lo despellejaban. ¿Sabe cuándo Dios bendijo a José? Cuando perdonó a sus hermanos. A esos que te critican, a esos que dicen que tú estás como estuviste porque eres pecador, porque te equivocaste y la mano de Dios fue sobre ti. Empieza a orar y dile, Señor, los perdono en tu nombre. Y te doy gracias porque eres mi Dios. Y yo pido que tu misericordia sea con ellos. Y yo pido que tú los libres y que tú los bendigas. Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble. ¡Oh, poderoso! Aleluya. El propósito se cumple porque se cumple. El diablo te quita, pero Dios te lo dará al doble. ¿Tú sabes lo que dice el Señor? La gloria postrera será mayor que la primera. Aleluya. Y para que tú sigas leyendo, parece que la segunda esposa de Job era Miss Universo, porque dice que tuvo de nuevo 7 hijos y 3 hijas, y las hijas de Job eran las más hermosas. Dice el versículo 11, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas. Cuando Dios te levanta, todo el mundo te visita. La gente te abandona, pero la bendición de Dios tiene pegolín, mira, atrae. Por eso es que tu confianza tiene que estar en el Señor. Dice, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa. Antes no lo querían ni mirar, pero la bendición de Dios hará que todo el mundo te caiga detrás, que todo el mundo se acerque. Amén. Tu confianza tiene que estar en Él. Lo que el diablo te quitó, el Señor te lo dará doble. Oh, gloria. Aleluya. Confía en Él.
Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. La gente siguió diciendo que Jehová había traído, ya tú sabes que era Satanás. Dice, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Mira lo que sigue diciendo. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Si tú lees al principio, tuvo 7,000 ovejas, ahora tiene 14,000. Tuvo 3,000 camellos, ahora tiene 6,000. Tenía 500 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y ahora tiene 1,000 de las 500 que tenía. Y dice, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y sigue diciendo, llamó el nombre de la primera Jemima, de la segunda Sese, de la tercera Keren Japú. Y no había mujeres tan hermosas como... Eso quiere decir que el Señor, ¿sabes que el Señor es discreto? Le dio una Miss Universo a Job. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Oye, confía en el Señor. Amén. Él tiene un plan contigo que ni el diablo lo puede parar. Levántate y dile, me humillo, enséñame lo que yo no sé. Si hice mal, no lo haré más. Señor, revélame y hazme caminar hacia tu propósito. Y mira lo que dice, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Y viene el versículo 16. Después de esto vivió Job, ¿cuánto? 140 años. Escucha, los años de tu aflicción serán menos que los años de tu bendición. Los años de tu bendición serán mayores que los años de tu aflicción. Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Quiero terminar con esto. Eso no es que el diablo a cada rato viene y te quita. No. Eso no es que cuando el diablo le dé la gana viene. No. El diablo solo llega cuando Dios se lo permite para perfeccionarte mejor y hacerte entrar en un nivel más alto de gloria. Qué lindo es que el enemigo tuyo tiene que pedirle permiso a tu padre. Yo quiero terminar ahora diciéndote, en tiempos difíciles no pierdas tu fe. En tiempos difíciles no culpes a Dios. En tiempos difíciles humíllate. Confía que tu Dios es bueno, santo y justo, y que Él es un Dios de propósito. Él te llamó. Antes de llamarte te conoció. Él te puso un nombre, te dio una identidad, y te dio una identidad para un propósito. Y el propósito de Dios se cumplirá aunque te caigas 7 veces. Si te humillas, Dios te levantará. Ni el diablo se puede oponer a la bendición de Dios sobre ti. Así que deja de llorar hoy. Deja de gritar por tus pérdidas. ¡Aleluya! Deja de lamentarte ahora. Ahora comienza a levantarte y esa salud que tú perdiste te la dará doble. Ese familiar, el Señor lo multiplicará. Esa pérdida ahora será rellenada con una dádiva extraordinaria de Dios sobre tu vida. El dolor cambiará y el lamento será cambiado en baile. Pero es si puedes creer.